Buenas, ¿cómo están, gurisas? Bueno, hoy es 9. Buenas. ¿Andan bien? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo están? Bueno, saben que en la clase de hoy es una clase también corta. Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Van a ver que las clases a partir de ahora van a ser todas así. Van a demorar 1 hora y poco, y luego van a tener que hacer una tarea, porque además a partir del lunes se suma un nuevo grupo. ¿Tá? Profe, buenas tardes. Sí. Buenas Stephanie. tardes. ¿Puede ser que se haya olvidado usted de pasar el link? Porque hay muchas de las compañeras que no pueden entrar. Ah, pero es el mismo. Esperen Sí, que estábamos esperando en el WhatsApp, quedaron esperando. A ver, ¿a ustedes lo pasaron? Yo no tengo mi celular acá. Sí, ¿Se yo lo acabo de pasaron? Ah, está. Buenas. Entonces esperamos un poquito. Van a ver que luego, hoy vamos a hablar solamente de esto, de las formas farmacéuticas. Y al finalizar va a haber una tarea, que ya la tienen además habilitada en la plataforma, que la tienen que completar. En el tiempo que queda, completan la tarea. Vi que hay algunas personas que no pudieron cargar la imagen, la foto no salió, y yo les respondí ahí en la plataforma. Si ven que no pueden, que se complica, ustedes me la pueden mandar a mí por WhatsApp, por ejemplo, pero aclaren, por favor, ahí en la plataforma, enviada por WhatsApp o algo así, porque después, si no, entre todos los mensajes a mí se me pierde ahora. Cuando yo voy a fijarme cada una de las tareas que hizo, que tengo que ir completando una planilla, porque me piden eso en INEFOP, voy, veo que dice eso y ahí voy y la busco en el WhatsApp. ¿Tá? O sea que lo ideal es que queden en la plataforma, pero entiendo que a algunas se les complican. Bueno, no pasa nada. Me la envían por WhatsApp, pero aclaren eso ahí en el foro. A ver, ¿pudieron entrar? ¿Les dice algo más en el grupo o no? Creo que ya pudieron entrar todas, creo, por la cantidad que somos en clase. Sí. Yo tengo, que ustedes en total son 14, pero bueno, no se están conectando todos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar un poquito. Entonces,
vamos a hablar sobre formas farmacéuticas. Si bien ustedes estuvieron, creo, trabajando algo ya con Mauricio, ahora vamos a desarrollar cada una de esas formas. Van a ver que al final les va a resultar un poco tedioso y complicado, porque van a ver que a lo que todos le llamábamos crema, ahora parece como pomada, como un ungüento. Parece lo mismo, pero van a ver que en base a la composición es el tipo, en base a la composición de la mezcla, es el tipo de nombre que lleva la forma. Bueno, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, forma farmacéutica, medicamento, forma medicamentosa le llamamos a la composición de el principio activo más el excipiente o el coadyuvante, como ahora vamos a ver. La forma entonces es cómo se presenta, cómo se acondiciona finalmente para ser presentado con un nombre comercial. ¿Para qué? ¿Para qué se moldean en diferentes formas? Bueno, tiene un fin, ¿no? Tiene un objetivo, y es el de administrar y dosificar el principio activo, que es uno de los componentes entonces de este fármaco. Y colaborar con todo lo que es el proceso LADME, es decir, facilitar que el fármaco, de acuerdo a la forma en que se presente y por la vía por la que se administre, se pueda liberar en el sitio adecuado para que cumpla su acción, para que se absorba de manera óptima, y bueno, para que alcance finalmente una concentración plasmática, o sea, sistémica a nivel de todo el organismo o a nivel local, y cumpla entonces con ese efecto farmacológico y con el tratamiento que le fue indicado. Entonces, recordar siempre que el principio activo es la sustancia química sobre la cual luego, bueno, se dará el efecto deseado, ¿tá? Pero siempre el principio activo es la parte química del medicamento. Entonces, la forma farmacéutica será el producto que resulta de todo un proceso tecnológico que le va a dar a los medicamentos diferentes características, como por ejemplo, características en cuanto a la dosificación, en cuanto a la eficacia terapéutica y en cuanto a la estabilidad que presente en el tiempo. Van a ser el resultado de la mezcla de el principio activo, sustancia activa, con otros compuestos que van a ser los que hemos nombrado anteriormente como excipientes, que también son llamados coadyuvantes, y bueno, y de esta manera entonces lograr una forma física que al final permita comercializarlos. Según el estado físico, nosotros podemos clasificar la forma farmacéutica en 4 subgrupos. Hay bibliografía que también pueden llegar a ver que se clasifica en 5 o 6 grupos, la gran mayoría son en estos 4, y bueno, por eso les muestro esta clasificación, que es sencilla y que es completa. Tenemos las formas sólidas, las formas semisólidas, las formas líquidas y las formas gaseosas. Las sólidas pueden ser comprimidos o grajeas, que son armados de tal manera, es decir, puede ser polvo, ¿no?, que se compacta y se forma, o pueden ser granulados. Los semisólidos tienen un aspecto ya más blando, ¿no?, un aspecto más cremoso, que puede ser más o menos consistente, y dentro de esto hablamos de lo que son las cremas, los ungüentos, los supositorios, que si bien tienen como una consistencia sólida, es por la temperatura. Si nosotros lo acercamos a una temperatura de calor, inmediatamente van a observar que queda en una forma semisólida. Los líquidos
puede haber de dos tipos. Puede haber sustancias que son homogéneas y que tienen, digamos, una sola fase, es decir, es la mezcla del principio activo con un líquido de sus mismas características. Por ejemplo, el agua, es decir, es una mezcla totalmente homogénea. Acuérdense, para que les quede más sencillo, sí, que está formado por una fase y no nos vamos a complicar. Y lo que es heterogéneo, una sustancia heterogénea, es la mezcla de dos sustancias con una densidad diferente, es decir, de dos fases. Tenemos una más líquida y una un poco más sólida, ¿tá? Pero la mezcla de los dos finalmente forma una forma en estado líquido, ¿tá? Porque a veces, por ejemplo, un tipo de sustancia heterogénea como son las emulsiones, a ver, una de las más comunes, que yo se las puse en una imagen ahí, que son la permetrina, que se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de la sarna, es una emulsión. Entonces van a ver que es un poco cremosa porque tiene dos fases. Una fase bien cremosa y otra fase líquida que permite que eso se emulsione y se aplique sobre la piel. Entonces, finalmente, se armó, se creó de esa manera para permitir que tenga una buena dosificación y que sea efectivo su tratamiento. Profe, ¿Sí? discúlpame, pero no me quedó bien claro lo de heterogénea. Ahí está. ¿Serían... ¿Cómo sería? No entendí. Homogénea, para que les quede claro, a ver si así dará. Homogénea, una sola sustancia. Heterogénea, la Heterogénea, mezcla de dos sustancias. Exacto. Está, ahora sí. Ahí está, para que le quede sencillo. Porque lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de algo homogéneo, la sustancia, yo puedo llegar a mezclar dos, pero tienen la misma densidad. Entonces al final van a conformar una. Por ejemplo, Claro. El alcohol y el agua, ¿entendés? Como Sí. tienen la misma densidad y una no es más espesa que la otra, se funden perfectamente. Entonces queda como una sustancia homogénea. Ahora, cuando yo mezclo una más cremosa con una líquida, a la cremosa la voy a dejar un poco más líquida, pero no tienen Claro. la misma densidad, ¿entiendes? Por eso es Sí, que, por eso es que capaz hablamos solamente de homogénea en una sustancia, en un tipo de sustancia, y en heterogénea, bueno, cuando mezclamos dos de diferente, no me sale la palabra, densidades. densidades, o buscaba otra palabra más sencilla, pero bueno, es eso. ¿Se entiende ahora? Ah, se entendió, ahora sí, gracias. Ah, buenas. Bueno, y después tenemos las gaseosas, que podemos llegar a tener una sólida, pero como tiene, por ejemplo, hay polvos, pero como están adentro de un recipiente que tiene el polvo con el gas propelente, le llamamos gaseosas. ¿Tá? Más allá que el principio activo está en forma de sólida. Al ser acompañada por un gas, pasan a estar dentro de las clasificaciones como gaseosas. Entonces, ven que acá dice, es un sistema heterodisperso. ¿Por qué? Porque adentro, si nosotros pudiéramos mirar adentro del recipiente, imaginémonos lo que ustedes quizás han visto todas, que es un inhalador. Si nosotros pudiéramos mirar, vamos a ver, sin haberlo sacudido, vamos a tener lo que tiene más peso, que es el principio activo en polvo, abajo. Y el gas va a estar arriba. Entonces a eso le llamamos sistema heterodisperso. Es decir, está separado. Lo podemos, si lo sacudimos, lo mezclamos bien, pero como está disperso, separado, por eso es esa palabra que les aparece ahí. Entonces, podemos tener gases puros, ¿no? Como por ejemplo los gases de la anestesia, que salen de balones, que son gases medicinales, y luego podemos tener también de esos mismos gases, mezcla, esta es el ejemplo de la anestesia, porque los gases, los fármacos en estado gaseoso, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, es un gas medicinal. Y luego tenemos otro tipo de gases mezclados, en donde ahí sí tenemos otros fármacos, como por ejemplo
las anestesias. Y luego tenemos las formulaciones que tienen esto, polvo y gas, como por ejemplo los inhaladores, ¿tá? Y se utilizan para provocar efectos locales, como este tipo de broncodilatadores, que se busca un efecto a nivel de todo el árbol bronquial, en los pulmones, y luego tenemos otros, la anestesia, que busca un efecto sistémico, es decir, que se duerma toda la persona, no solo una parte del cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos hablando en la clase anterior sobre vías de administración, sin duda que las formas farmacéuticas van a determinar la vía por la cual se administra, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es las ampollas, que no la podemos administrar por vía tópica. Esto tiene que ser por una vía parenteral, un ejemplo, ¿no? Entonces, la vía de administración, esperen que voy a poner el anclaje acá que no puse, entonces estoy hablando, pero no me llegan a ver. Ahí está. La vía de administración, como ya hablamos anteriormente, va a ser la ruta que sigue el fármaco una vez que ingresa a nuestro organismo para llegar finalmente a la sangre, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado también sobre las vías más comunes, tenemos las enterales como la oral, la rectal también se usa bastante, las vías parenterales, intravenosa, intramuscular, subcutánea, y otro tipo de vías como por ejemplo vaginal, vía tópica. Entonces, de acuerdo a la vía que utilicemos, la forma, podemos clasificar las formas o agrupar las formas con las vías de administración. Entonces, por ejemplo, para la administración por vía oral, tenemos formas como comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones, polvos o granulados. Para administración por vía rectal o vaginal, tenemos supositorios, tenemos enemas, tenemos óvulos, y tenemos un comprimido, que creo que es el único que yo conozco por lo menos que se administra por vía vaginal, que es también el misoprostol. Si bien, como estuvimos hablando en alguna oportunidad, se administra por vía subyugal, también se puede administrar por vía vaginal. ¿Tá? Que como es más difícil determinar que fue correctamente a la profundidad colocado, es que hoy, para el tratamiento, por ejemplo, del IVE, te lo mandan colocarte subyugal, que es mucho más seguro la absorción, pero también se puede administrar por vía vaginal. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? ¿Cómo no? Eso del misoprostol, ¿puede ser que tenga algún otro uso también o solamente para Sí, el tema de...? es exacto, por eso es que viene en forma de comprimido, porque eso se administra para el tratamiento de las úlceras gástricas, y se administra así por vía oral. Ese es su Ah, uso no, ¿sabe principal. por qué? Porque yo tengo casi 40, ¿no? Pero hace un par de años se hablaba solamente de las úlceras. Para todo lo demás Exacto. era como que mala palabra ese misoprostol, ¿no? Exacto, ¿qué pasa? Tiene un potente efecto secundario, que es el de provocar la liberación de oxitocina y estimular la contracción uterina. En un hombre no va a pasar nada, pero en cualquier mujer que esté embarazada, como luego vamos a ver, es un fármaco de categoría C o D, ¿no?, para el embarazo, es decir, que no se puede porque eso va a provocar un aborto espontáneo. Administreselo por la vía que se administra, o sea, por vía oral va a provocar también ese mismo efecto. Por vía vaginal, como estamos hablando local, va a ser muchísimo más fuerte, pero más rápido, pero por vía oral tiene ese efecto de provocar abortos, por eso es totalmente contraindicado. Exacto. Ahí va, gracias, profe. Bueno, por favor. Bueno, después tenemos administración tópica y subcutánea, lo que son pomadas, cremas, geles, pastas, parches, implantes. Para administración oftálmica y óptica, que es oído, colirios, también pomadas, emulsiones, gotas. Para administración parenteral, inyectables, ¿no?, todo lo que son ampollas, frasco ampollas.
y también, bueno, para cualquiera de esas vías, ¿no? De las que hemos hablado como parenterales. Y luego, para administración inhalatoria, entonces, lo que nombrábamos hoy, gases medicinales o aerosoles. Pero también es importante que sepamos que más allá de las formas, o sea, de cómo sea el fármaco, en qué forma esté presentado, podemos clasificar las formas en base a cómo se liberan. Es decir, tenemos formas, ¿no? Ahora, a partir de ahora, cuando yo me refiero a formas, hablo de cómo viene el medicamento, ¿no? Del tipo que sea. Entonces tenemos formas que son llamadas de liberación convencional y formas que se llaman de liberación modificada, que es lo que hablamos el otro día, nombramos sobre el profármaco. Viene preparado de tal manera que tenga otro tipo de ventajas, como ahora vamos a ver. Entonces, la deliberación convencional tenemos, ¿no? Volvemos a repetir, un medicamento está formado por el principio activo y el excipiente o coadyuvante. Entonces, cuando son de liberación convencional, ese principio activo no tiene ningún tipo de modificación en la fórmula. Es decir, si viene una pastilla que no tiene ninguna recubierta que lo proteja, por ejemplo, de lo que son los ácidos gástricos, entonces el fármaco viene, por ejemplo, bueno, no sé, una aspirina, sin ninguna recubierta entérica, ¿no? Porque hoy hay aspirina que también tiene. Bueno, la aspirina común, sin recubierta entérica. Entonces yo la administro y eso llega al jugo gástrico. ¿Se acuerdan que en el proceso aquel que hablábamos de lo que era ay, me sale la palabra. Cuando el fármaco llega al estómago, se disgrega, esa es la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del proceso LADME, que una vez que ingresaba, se disgregaba en partículas más pequeñas, ¿tá? Entonces llegó al estómago, como no tiene ningún tipo de recubierta especial, se disgregó todo, y bueno, ya cuando llegue a la sangre, llega a la mitad del fármaco, ¿no? Entonces tenemos una concentración plasmática, bueno, que nunca va a ser del 100%, va a ser más o menos el 50%. Ese es un tipo de fármaco. Un tipo de fármaco o forma de liberación convencional. Y luego tenemos la forma de liberación modificada. Estos son los profármacos, que tienen una formulación hecha de tal manera de que alcance una concentración plasmática mucho mayor que las otras, que las convencionales. De esta manera logramos un efecto terapéutico mucho más prolongado. Y eso se busca entonces que tenga, como ven acá, que el preparado sea de liberación controlada, extendida, sostenida y de acción prolongada. Creo que el ejemplo más claro que les puedo dar es calculo que la mayoría conoce, el ketoprofeno, o el nombre comercial Ketofen. El Ketofen viene uno convencional de 100 miligramos y luego viene el Ketofen LP. El convencional se puede tomar cada 8, cada 12 horas. El LP, que dice Ketofen LP, es cada 24 horas. ¿Por qué? Porque es un fármaco de liberación, una forma de liberación modificada. ¿Tá? Ese es el objetivo. Y tiene las ventajas como ahora vamos a ver. Se reduce la frecuencia en la que debemos administrarla en comparación con las convencionales. Entonces, si el otro Ketofen se daba cada 8 o 12 horas, este se da cada 24. De esa manera, por ejemplo, se protege la mucosa gástrica, porque es un fármaco muy irritante para la mucosa gástrica. Entonces, al darlo una vez al día, en esa forma modificada,
protegemos la mucosa gástrica, por ejemplo, logramos que se mantenga un efecto terapéutico mucho más equilibrado, y de esta manera logramos entonces que tenga lo que decíamos acá arriba, una liberación controlada, que sea extendida, que sea sostenida, que su acción sea prolongada, y por lo tanto disminuimos los riesgos de efectos secundarios, de lesiones de la mucosa, disminuimos el riesgo de toxicidad, ¿tá? Porque lo que dice acá abajo es, buscamos con las formas modificadas mantener ese equilibrio, ese efecto terapéutico, es decir, que yo no tenga que estar tomando uno, no me calmó, tomando otro, no me calmó, tomando otro, porque de esa manera modificamos el pico plasmático, podemos llegar a generar un acúmulo de la droga y una toxicidad, sin duda. Así que todo eso se busca con las formas de liberación modificada. Bueno, y ahora vamos a ver como un glosario, digamos, vamos a ir viendo cada forma con su nombre y por qué se le llama así. Y acá es donde van a ver que va a parecer muy complicado, pero que al final no es así, y les voy a explicar por qué. Empezamos. Entonces tenemos, por ejemplo, los aerosoles, spray, inhaladores, que son dispersiones, es decir, tienen en su solución un gas propelente que va a hacer que la medicación salga, y va a tener un polvo. Entonces, ese gas, tenemos que, por eso es bien importante que siempre se mezcle, se sacuda el inhalador, de esta manera se mezcla la medicación con el gas y sale hacia el exterior la dosis que se está administrando. De este fármaco es importantísimo que ustedes enseñen a los usuarios cuando vayan a comprar un inhalador que tienen que utilizarlo con una inhalocámara. No sé si todas han visto lo que es una inhalocámara. Esperen que yo igual vamos a mostrar. Sí, acá en casa usamos. Ahí está. Voy a ponerles igual, por si no todos saben, y ya de paso hablamos un poquito, que es bien importante esto. Bueno, entonces tenemos... esperen que no estoy compartiendo la pantalla. Acá están. Ahí. ¿Ven? Acá tenemos inhalocámaras que son de diferentes colores, tienen colores que las diferencian en base a las edades, por ejemplo, y estos colores son internacionales. Por ejemplo, las de color naranja, que no veo ninguna acá, son para los lactantes, para los niños menores de 2 años. Las de colores amarillos son pediátricas, a partir del año o de los 2 años. Y luego tenemos estas que pueden ser azules o lilas, que son para adolescentes y adultos. Otra cosa importante de la inhalocámara es que tienen válvulas. Acá no se logran ver, ¿no? Pero tienen una válvula acá, ahí, que es transparente, y tiene otra válvula allí. ¿Qué hacen estas válvulas? Bueno, logran que la medicación se mantenga adentro de la inhalocámara cuando el paciente haga las inspiraciones, y por lo tanto que reciba la dosis administrada en cada disparo o en cada puff. Si no tienen las válvulas, va a pasar, que yo haga el puff adentro de la inhalocámara y se me pierda la medicación, porque no tiene nada que la frene ahí en el interior. Cuando las tiene presentes, el paciente, el usuario, cuando respira con la inhalocámara, esas válvulas se abren
cuando el paciente expira, y cuando inspira se cierra, y de esa manera permite que se mantenga la medicación adentro y que se reciba entonces la dosis adecuada. Ahí es importante también que si tenemos el tiempo podamos educarlo al usuario que va a hacer la compra de esto, de qué manera tiene que hacerse la terapia con inhaladores. Tiene un método, ¿tá? Que si yo no lo hago de esta forma, tampoco van a recibir la dosis que se le indica. Entonces, es importante que siempre antes de utilizarlo se mezcle, se sacuda el inhalador, para de esa manera lograr que la mezcla se homogeneice, se quede, no salga solamente el gas, sino que salga consigo el polvo, que en eso está el principio activo, y cuando el usuario tiene que hacer, primero, bueno, sacudir bien el inhalador, luego hacer un puff adentro de la inhalocámara, ¿tá? Para saturar las paredes, y luego sí, colocan la inhalocámara, que siempre, fíjense que la máscara tiene que quedar desde el puente de la nariz hasta el mentón. Este es el tamaño ideal para el paciente. Más allá que existen, te dicen los colores, a veces hay niños de 10 años que tienen el tamaño ya de un adolescente, les prueban una máscara pediátrica y les va a quedar chica. ¿Cómo van a saberlo? Y bueno, porque les queda en la boca en vez de quedarle en el mentón. Entonces el tamaño, en este caso, es importante para que se dé un buen uso de la misma. Acá hay una, por ejemplo, acá hay una de color lila, que es el que se usa para los lactantes pequeños. Esta tiene una válvula aquí, otra válvula aquí, y otra válvula en la máscara. ¿Tá? Dependiendo del modelo, son la cantidad de válvulas que tiene. Entonces, es bien importante que se sacuda, se haga el puff, se coloque luego la inhalocámara, que quede bien sellado, que no se escape, y que se vuelva a sacudir antes de hacer cada puff, para lograr esa mezcla. Y luego que se deje colocada la inhalocámara sin retirársela de la cara 10 segundos entre cada puff. Por ejemplo, si en su tratamiento son 4, bueno, va a sacudir, hace un puff en la inhalocámara, luego se coloca, sacude otra vez, hace 1, cuenta hasta 10. Saca el inhalador, sacude otra vez, hace el puff, cuenta hasta 10. Y así sucesivamente, para de esta manera lograr una eficacia terapéutica con respecto a esto, ¿no? Al tipo de forma que es, y bueno, tiene que tener esos cuidados. Y lo otro que ustedes van a ver es que viene, además de con esta máscara, con esto que es un pico. Acá ella tiene, por ejemplo, un pico. Está demostrado que a partir de los 6 años, como la respiración es principalmente bucal, se puede utilizar el pico y no tiene por qué colocarse la máscara. ¿Tá? Pero vamos a decir, la eficacia del tratamiento con inhaladores está dada por los dispositivos que se utilizan, es decir, el tener siempre la inhalocámara, y por la técnica que se realiza con la inhalocámara. Eso es importantísimo. Estas, fíjense acá, estas que venían antes, que creo que no tienen válvulas, no, dice inhalocámara corriente, no tienen válvulas, hoy están en desuso, esto no sé ni dónde es, pero este tipo sin válvulas no se recomienda su uso por lo que les decía anteriormente. Antes también a veces decían, ay bueno, pero yo siempre me la hice así, sin inhalocámara, y siempre anduve bien. ¿Qué pasa? Cuando yo me administro el inhalador directamente en la boca, lo que provoco es que el polvo se me quede pegado en la lengua y en las mejillas, que es lo que tiene el principio activo. Y lo que llegue a mi árbol bronquial, a los pulmones, es el gas, que no va a tener ningún efecto. Algo de medicación va a llegar, pero va a ser un efecto mucho más corto. Al hacerlo con esto, inhalocámara o espaciador, se busca que las partículas
más allá de que queden adentro de este reservorio, inspirando durante 10 segundos adentro de la inhalocámara va a hacer que uno llegue la dosis a todo su árbol bronquial. ¿Tá? Por eso esto es fundamental. El uso de inhalocámara siempre que se utiliza inhalador. Bueno, vamos nuevamente a la clase. Ahí está. Bueno, luego tenemos las ampollas, ¿no? Que son de vidrio, cilíndricos, que tienen una base para que se sostengan, y luego tiene una parte superior llamado cuello, llamado llama, como quieran, que es en donde se va a sostener la ampolla para romperse, ¿no? Podemos encontrarlas en la forma líquida, y también ahora vamos a ver que podemos encontrarla en polvo, pero ahí les vamos a llamar frasco ampollas, y tienen ese polvo liofilizado, es decir, preparado de tal manera con su principio activo para que mezclado con... Bueno, ahora vamos a hablar del frasco ampolla. Luego tenemos una barra, que es un preparado sólido, que tiene una forma cilíndrica, y que generalmente se utiliza para ser aplicado directamente sobre la piel o sobre las mucosas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una barra nasal que tiene sustancias antiinflamatorias, tiene mentol, que se utiliza para los resfríos. Tenemos también, dentro de lo que son las formas, lo que se llama la bomba implantable. Esto, si bien no se comercializa en la farmacia, a veces se realiza el trámite y se agiliza un poco, porque a nivel intrahospitalario tampoco esto no se entrega, esto tiene que comprarlo particular siempre la persona. Y cuando se utilizan, en nuestro medio lo más común son las bombas de insulina para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, y tienen que inyectarse a diario dosis de insulina. Entonces se está utilizando esto más que nada para los niños, ¿tá? Para evitar todo el dolor que genera la multipunción diaria. Entonces se implanta esto bajo la piel, está formada por 2 cámaras que están separadas por una membrana de titanio. En una tiene el gas, vamos a decir, que va a hacer que por diferencia de presiones se libere de la otra cámara la medicación. Y luego esto se recarga, se pincha, no es necesario retirarlo, hacer un corte y sacar la bomba, sino que se funciona a través de la piel y se recarga con insulina. Luego tenemos las cápsulas, son recipientes que son cilíndricos, que lo de afuera es una gelatina solidificada, que puede ser dura o puede ser blanda, que siempre está compuesta por 2 piezas, ¿no? Que están encastradas, algunas están selladas, otras no, y bueno, y en su interior tienen el principio activo en forma de polvo, también liofilizado, pero como generalmente tienen un olor y un sabor muy desagradable, es que se los coloca dentro de estas formas de cápsulas para que su ingestión sea un poco más agradable, aunque no siempre lo es, porque a veces las cápsulas son de un tamaño grande y cuesta un poco deglutirlas, ¿no? Luego tenemos estos, que son cartuchos, que en nuestro medio tenemos lo que son las anestesias que usan los odontólogos, por ejemplo, o la insulina que hay de varios tipos, pero las que más comúnmente vemos es esta, la NPH, que es una de color medio blanco lechoso, que es una de acción intermedia y de acción prolongada, y luego tenemos esta que es de color transparente, que es la insulina cristalina, y es de acción rápida. Entonces, estos cartuchos se colocan, los de insulina se colocan siempre adentro de esto que se llama lapicero o pen,
y se dosifican siempre con esto. Y luego por ejemplo, es un anestésico que viene en unas jeringas especiales que dan tanto miedo, que utilizan los dentistas para poder administrarlo. Estos cartuchos tienen 2 tapones de goma, de hule. Tienen uno en la superficie, que está rodeado de aluminio, entonces protege, mantiene la esterilidad, está bien sellado, manteniendo siempre la esterilidad, y luego tenemos otro tapón de hule abajo, que es el que se va a apretar, se va a oprimir, y eso va a ayudar a que el líquido vaya saliendo. Pero este taponcito que tienen acá, tiene que ser atravesado por una aguja, tanto acá se ve como acá se ve, para de esa manera lograr que el fármaco salga, ¿no? No es que el tapón esté esporoso y yo aprieto abajo y voy a sacarlo, no, esto tiene que tener una aguja, por eso va colocado acá o acá, y eso me va a permitir entonces que salga, que se pueda administrar. Luego tenemos lo que son los colirios, es una solución que solamente se aplica en la conjuntiva ocular, que además le llamamos colirio porque tiene una composición única para poder ser administrada en la conjuntiva. Es incolora, o sea, es clara, transparente, es un líquido que hay que siempre también educar al usuario que lo mantenga en buenas condiciones, tapado, para que no pierda la esterilidad. La mucosa ocular es muy vascularizada, si esto se contamina puede llegar a ingresar algún microorganismo, provocar una conjuntivitis, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Hay que mantenerlo a la temperatura también que indica el envase, y si lo mantenemos en esas condiciones, logramos que el fármaco, el principio activo se mantenga con un pH igual al de las lágrimas. ¿Qué quiere decir? El pH de las lágrimas es bastante básico. Lo ácido arde, digamos, para que ustedes entiendan. Lo ácido arde mucho. Entonces, esto mantenemos un pH igual al de las lágrimas, que es básico, y de esa forma no se provoca ardor ni irritación a nivel de la mucosa. Por eso es importante conservarlo en esas condiciones. Luego tenemos los más comunes, los comprimidos, que vienen de diversas formas, y la mayoría trae, o sea, le llamamos comprimidos porque trae una recubierta de azúcar, o algunos en forma de profármacos traen esa cubierta entérica para lograr todas esas ventajas que hablábamos hoy, y vienen algunos, como en el caso de misoprostol, que también se administran por vía vaginal. Luego, otro tipo de forma es la crema. Un ejemplo más común acá es la Ciclovir. Es una crema antirretroviral que se usa para el tratamiento, por ejemplo, de los herpes, que son virus. Viene en una presentación que es bastante más líquida, como ahora vamos a ver, que otro tipo, como por ejemplo las pomadas, o semisólida, y se le llama crema porque tiene un aceite, una parte de aceite, una parte de un tipo de jabón especial, ¿no? Y eso es lo que le da la consistencia cremosa, por eso se le llama crema. ¿Tá? Tiene esas dos cosas, aceite, jabón y el principio activo, y por eso se le llama crema. Luego tenemos, por ejemplo, el más de uso más común, más que nada a nivel de la emergencia, es la nitroglicerina, que también lo pueden llegar a ver como parche, porque en realidad ahora en la próxima hoja vamos a ver, en la próxima diapositiva, que está el ketofen, que también es un parche, pero la diferencia es que uno tiene el principio activo sobre un polímero, que es un tipo de sustancia química, ¿no? Un polímero, que es lo que le da la rigidez y
permite, eso está entre dos membranas que se van a aplicar directamente sobre la piel, y este tipo de forma permite que el fármaco se libere constantemente a través de la piel y provoque su efecto. La nitroglicerina es un potente vasodilatador y se administra, por ejemplo, a los pacientes en la emergencia cuando están con un infarto. Luego, podemos conocerlo como emplasto o parches. Si bien es lo mismo que esto otro, se le llama así porque tiene, está formulado con un, vamos a decir, el ketoprofeno, que es el principio activo, está en forma sólida y un poco como un gel, que se extiende también sobre una tela y se aplica directamente sobre la piel, pero esto se reblandece con la temperatura corporal y ayuda entonces a que se libere. ¿Tá? Entonces, si bien los dispositivos parecen iguales, como su forma, están formulados de una manera diferente, uno acompañado de un polímero, entre dos membranas, este otro es una forma sólida o en gel que está entre dos membranas, pero que al contacto con la temperatura se reblandece, por eso le llamamos de manera diferente. ¿Tá? Pero si lo miramos, parece lo mismo. Luego tenemos las emulsiones, que es líquido, tiene un aspecto que puede ser cremoso, medio lechoso, y que es la mezcla de dos líquidos que tienen una densidad diferente. Es decir, dos líquidos, uno de ellos es la sustancia activa y otro es lo que se llama la sustancia difusora, que es el que va a darle esa consistencia que va a permitir que se distribuya. ¿Tá? O sea que es una emulsión, está formada por dos tipos de líquidos mezclados que le dan finalmente esta consistencia. Por eso es bien importante que se agite antes de administrarse y que también estén fríos, porque eso mejora la unión de esos dos tipos de líquidos diferentes que van a constituir finalmente la forma, que es la emulsión. Después tenemos los enemas, el más común, el enemol, viene de 150 mililitros y adentro tiene un líquido que se administra directamente en el recto, ¿no? Que es una forma líquida. Luego tenemos las formas espuma, que son semisólidas, también formadas por dos sustancias, una líquida, que es la que tiene el componente, la sustancia activa, y otra en gas, un gas. De esa manera se tienen entonces el líquido y el gas, el propulsor, que al mezclarlo sale como en esa forma de nube. Después tenemos los frascos ampollas o viales, que tienen, o sea, son de vidrio, tienen también un tapón de hule recubierto por un aluminio y una tapa de plástico que asegura la esterilidad de este fármaco. Acuérdense que esto se administra solamente por vía parenteral, entonces tiene que ser y mantenerse estéril. Y bueno, y tiene el principio activo en forma de polvo liofilizado, que luego se tiene que mezclar con un líquido, ya sea un líquido estéril, ¿no? Ya sea agua destilada o suero, para poder ser administrado. Luego tenemos los geles, que es, tiene una parte acuosa y sales que se llaman hidróxido de aluminio, y bueno, y la mezcla de estos dos, es decir, tiene la sustancia activa líquida y el hidróxido de aluminio como sales. Algunos tienen, como ven ahí, eso, polipéptidos sintéticos, y entre ellos dos se mezclan y forman el gel. Luego, grajeas le llamamos a los comprimidos de tamaño más pequeño. ¿Tá? Por eso también van a ver, a todos le llamamos comprimidos, pero estos que son más pequeños se les llaman grajeas, simplemente por su tamaño. Porque luego la recubierta es de azúcar, como los otros
comprimidos, a veces pueden tener algún tipo de barniz, y a veces algunas de estas tienen una recubierta entérica que sirven como profármacos y que la mayoría se administran por vía sublingual, que son esos comprimidos más pequeños. Luego tenemos lo que son los granulados, que vienen adentro de sobres para ser disueltos, ¿no?, en líquidos calientes o líquidos fríos. Esto para hacer su preparación es una preparación en polvo que se lo mezcla con un jarabe y luego se los tamiza y quedan finalmente lo que se formó granulado, y eso es lo que se administra. Luego tenemos las jaleas, que tienen una base que tiene un tipo de goma o de glicerina y agua. Denme un segundito. Bueno, discúlpenme. Bueno, la jalea entonces es eso, está formado por líquido y un tipo de goma o de glicerina apto para ser colocado por vía tópica o en las mucosas. Luego tenemos los jarabes, que son soluciones acuosas, pero tienen una gran concentración de azúcar. Fíjense, un 85% de azúcar, y por eso se le llama jarabe. Tenemos las lociones, que entran dentro de lo que podemos llegar a llamarlo solución, suspensión o emulsión, pero simplemente le llamamos lociones porque son más líquidas, nada más. Y en no tenemos mezcla de sustancias, tenemos la sustancia en forma líquida y sin fraccionar, ¿tá? Entonces por eso le llamamos loción. Después tenemos las mini píldoras, que son comprimidos, que son con una forma esférica, a diferencia de los otros, son mucho más pequeñas, y que en esta forma vienen lo que son los anticonceptivos, ¿no? Básicamente son esas las únicas que vienen. Tenemos también los óvulos, que son hechos a base de una gelatina, principalmente de glicerina, que cuando se coloca y toma contacto con la temperatura corporal, se disuelve, ¿tá? Se llaman óvulos, pues tienen esa, su forma es en base a glicerina, ¿tá? Después tenemos las pastas, que son las pastas dentales, se les llama, o sea, se les dice que son semisólidas porque son bien espesas, no llegan a ser sólidas, pero tampoco son líquidas, son semisólidas, que están hechas todas en base a polvos absorbentes, y tienen la mezcla de algún jabón, y algunas traen también fármacos, como por ejemplo esa que ven ahí, que se utiliza para el tratamiento de la gingivitis. Después estas que vemos acá que dicen perlas, son básicamente las formas, las cápsulas, ¿no? Las cápsulas blandas que vemos, pero se le llama perlas porque la gelatina que la envuelve es blanda, no es dura como la de las cápsulas. Y porque tienen en su interior, no tienen un polvo liofilizado, sino que tienen un contenido líquido, semilíquido o viscoso. Luego tenemos las pomadas. Las pomadas se les llaman así, no se les dice crema, porque tiene varios ingredientes, tiene la mezcla de varias sustancias, no son dos como la gran mayoría, tienen la mezcla de diferentes. Y además tienen la característica de que tienen una mayor cantidad de aceite, son más oleaginosas que las otras. Por eso a veces cuando dejamos una pomada y no la utilizamos por un tiempo, la destapamos, observamos que tiene el aceite arriba, porque tiene una mayor concentración de aceite que el resto. Por eso es mucho más espesa, además.
Bueno, tenemos también lo que son las suspensiones, que es básicamente la mezcla de un sólido y otra sustancia acuosa, pero no logran llegar a mezclarse completamente. Entonces, cuando tengan la oportunidad de observar este tipo de suspensión, por ejemplo, el mensole, que ven que acá dice además suspensión, capaz alguno ya lo conoce, es como, si ustedes lo tocaran con el dedo, cuando lo ingieren, ven que tiene la parte líquida, pero se siente la parte sólida también, porque no logran mezclarse por completo, y por eso se le llama suspensión. A lo contrario de la solución, que es totalmente líquido, y generalmente cristalino, es acuoso, es como un agua. ¿Por qué? Porque es el principio activo está disuelto en agua y es casi como el agua. Entonces, pero casi. Entonces por eso le llamamos solución. Y luego tenemos los supositorios, ¿tá? Que solamente se colocan por el recto y que también se ablandan, se desintegran cuando toman contacto con la temperatura corporal, pero no se llaman igual con los óvulos, aunque parezcan lo mismo, porque en este caso la mayoría de estos supositorios tienen otro tipo de glicerina que es más solidificada que la otra de los óvulos. Y también tienen manteca de cacao, por eso tienen a veces ese olor característico que los óvulos no lo tienen. Y bueno, yo describo como que parece esta imagen, ¿no? El de repente eso, ver que el mismo pote se llama pomada, crema, que el mismo jarabe se llama solución, se llama emulsión, se llama, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero es como, claro, de repente ven que cómo voy a hacer para saber que esta es una pomada, cómo voy a hacer para saber que esta es una crema, pero no, gurisa. En realidad, a ver, ustedes están haciendo este curso de idóneo en farmacia y por lo tanto, más allá que en la diaria no se utilicen cada uno en base a su formulación, ustedes tienen que saber que a yo le llamo pomada y no le llamo crema. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, perfecto. Porque yo acá veo que mi micrófono no anda. Está. Digo, ustedes tienen que saber que dice pomada y otro dice crema por el tipo de mezcla por la cual están formadas, pero yo la miro así, parece lo mismo. ¿Tá? Entonces, es por eso. Si esto fuera un curso de enfermería, daríamos todo como una cosa sola. No haríamos esa diferencia porque no importa. ¿Entienden? Sí importa el nombre en base al tratamiento. Pero en este caso, bueno, ustedes tienen que saber, cuando hablamos de formas farmacéuticas, que de acuerdo a cómo estén compuestas, a cómo sea su formulación final, es el tipo de nombre que le vamos a dar. Una pregunta, profe. Sí. Algo que tenemos que estar atentas, así cuando digamos que estamos trabajando en una farmacia, es cuando viene la persona con la receta, digamos, leer bien lo del medicamento. Perdón por esa moto, es mi vecino. Leer bien, digamos, el tema de que si es crema, grajea, todo eso, porque veo que hay marcas que tienen una variedad enorme, ¿me explico? Exacto, sí. Hay veces que no especifican. Y bueno, como lo que sí tenemos que tratar de ver es la concentración. ¿Cuál es la dosis que el médico indica para, bueno, así guiarnos? Pero a veces no es fácil, ¿eh? Igualmente luego tenemos una clase que hablamos solamente de las recetas y de la importancia de eso, de cada uno de los datos. Pero, ya les digo, a veces te dice, aciclovir, yo qué sé, ¿recuerdan que veíamos acá? ¿No? Aciclovir, ¿no? Entonces a veces no, generalmente ponen aciclovir crema, porque el aciclovir también viene en comprimido.
Pero entonces, cuando es algo tópico, tenemos que saber que la crema es para un tratamiento local. Por ejemplo, la persona tiene que tener una lesión, ejemplo, un herpes bucal o nasal, pero a veces para esos herpes te pueden también mandar comprimidos. Por eso es que a veces no es tan sencillo. Y bueno, siempre que podemos, educar al paciente y decir, bueno, a ver, pero usted piense cómo le dijo a usted que tenía que tomarlo, o si tenía que colocárselo 3 veces al día, porque cuando son indicaciones de medicamentos Ahí dan va. horas, ¿no? Y a veces cuando son cremas te dicen 3 veces al día, pero a veces con medicamentos también se lo dicen así, entonces a veces se puede complicar. Pero bueno, teniendo una receta que respalde y que uno le entrega esa medicación, lamentablemente. No tenemos muchos más medios para poder resolver, ¿no? Se supone que cada usuario que viene a comprar un medicamento lo hace de manera responsable, teniendo siempre presente tal cual el médico lo indicó. Pero bueno, a veces se complica. Bueno, ustedes en el tiempo que queda van a ver que esta tarea está en la plataforma. Lo que ustedes tienen que hacer es completar esta tabla. ¿De qué manera? Bueno, acá dice, vuelve a recordarles lo que hablamos al principio de lo que era una forma farmacéutica. Luego tiene composición, es decir, una forma farmacéutica está compuesta ¿por qué? Por 2 cosas, que es la que dijimos hoy. ¿Tá? O sea que acá describen las 2 cosas, simplemente nombrar. Y después dice, el placebo. ¿Qué es el placebo? Bueno, para que ustedes puedan, si alguna ya sabe, lo pone, o si no busca y pone lo que entendió por placebo. Luego en la otra clase vamos a hablar sobre esto. Y luego tenemos la clasificación de todas las formas, como la dimos hoy, sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Entonces tenemos los sólidos como algunos que son estériles y otros que no son estériles. A esto se tienen que encargar ustedes de clasificar en base a lo que entendieron, que no hablamos mucho sobre estériles y no estériles, por esto, para que ustedes hagan la tarea a ver cómo clasificarían ustedes. Y luego yo les pongo la corrección, que ya la tengo acá. Y después tenemos lo que son los semisólidos. Dentro de los semisólidos, nombrar 5 de ellos, simplemente el nombrecito acá. ¿Tá? Después, de los líquidos, teníamos estériles y no estériles, bueno, poner acá. Y luego, gaseosos, dijimos que se utilizaban, por ejemplo, dimos 2 ejemplos, ¿no? Anestesia y tratamiento, por ejemplo, broncodilatador. Bueno, y después, ¿qué encontramos? ¿Cómo son las formas que encontramos cuando hablamos de fármacos gaseosos? ¿Está? Y bueno, y eso es lo que tienen que hacer, gurises. Como siempre, lo hacen escrito. Si no quieren hacer todo este esquema, porque entiendo que a veces, bueno, para que les quede a usted en el cuaderno es más fácil, pero bueno, a veces no tienen tiempo. Pueden poner, como siempre, el título, composición, consiste en 2 puntos, y al lado escriben lo que es. Traten de subirla en la plataforma. Si no llegan a poder, acuérdense que me la pueden mandar por WhatsApp, pero siempre ponen, es como que fueran a escribir en el foro y aclaran eso, que ya me la enviaron por WhatsApp, para que así a mí ya me quede. Sí. Yo la tarea no pude enviar por el foro. Sí, yo vi que había varias que decían tarea y no había quedado adjuntada la foto. No pasa nada, no se compliquen. Escriban ahí, enviada por WhatsApp, y me la mandan por WhatsApp. Pero tu número está en el grupo porque yo lo encontré. Sí, dice Mariana, yo soy la que escribo. ¿Escribo yo o escribe María? Bueno. Sí, fíjense que los mensajes que, por ejemplo, la tarea pasada que les avisé, está la tarea, esa soy yo. Una pregunta. Sí, Adara fue que levantó la mano.
No, yo Patricia, lo el índice terapéutico y eso, LD50 y eso, ¿tenemos que hacerlo? Porque yo busqué información, pero en realidad no sé si tengo que subirlo. Sí, Decía solo sí, buscar información. no, fíjense que a ustedes les figura lo del, a ver, ustedes tienen, les figura en tareas para ayer la del índice terapéutico y para mañana tienen la del citocromo P450. Y esa del índice terapéutico que lo vamos a dar después, porque yo la información que busqué no la entendí mucho. Perfecto. Cada cosa que ustedes suben, igual sí, luego tenemos otra clase que hablamos un poco de biosíntesis y lo nombramos, pero yo hago todas las correcciones. Pero si lo que Bien. vos pones no está mal porque lo pusiste en base a lo que entendía, está perfecto. Yo te voy a hacer las correcciones y te voy a hacer la explicación. Perfecto, bárbaro. Gracias. Bueno, por favor. Bueno, antes que se vayan, vamos a pasar la lista. Lorena. Ay, esperen, que me quedo mal. Patricia. Hola, profe, soy Lorena, no podía activar el audio. Lorena Urquiola, no sé porque hay otra Lorena también. Ay, sí, es verdad. Yo soy Lorena perdón. Urquiola. Lorena Urquiola, exacto. Patricia. María. Patricia, no sé si te quedó No me quedó. Patricia, bárbaro. María Marchesano. Sí, acá. Bien. Jessica Berrueta. Julieta de la Llana. Stephanie Matos. Presente. Stephanie Lagos. Lorena Goicoechea. Presente. Ahí está. Si alguna llega a escribir en el chat, avísenme. Sí, Lorena, ya te escuché. Si alguna escribe en el chat, avísenme que yo no lo estoy viendo. Profe, Sabrina Romero. Presente. Sí. Profe, no sé si me contabilizó la falta porque recién pude abrir el micrófono. Sí, Lorena Goicoechea, sí. No, digo, no te puse falta. Stephanie Lago. Estefanita. Ahora sí. Ya te acomodé. Camila Pereira. Estoy acá. Bien. Mailén. Adara. Acá, profe. Bien. María Martínez. Sí, estoy. Buenazo. Y Nayeli Silva. Estoy, profe. Buenazo. Bueno, muy bien, chicas. Por acá quedamos. Profe. Sí, dígame. Yo le iba a comentar a las compañeras. Yo la manera fácil que encontré de hacer la tarea de la última clase. Sí. Viste que vos dijiste que leyéramos en el cuaderno, sacáramos una foto o una captura y la pasáramos. Sí. Yo lo que hice, porque capaz que para alguna compañera le sirve, fue hacerla en el cuaderno y después cuando entré a los deberes con donde está el teclado, tiene una opción que todas la conocemos, del teclado de Google, que podés hablar y el teclado escribe todo lo que vos decís. Entonces lo que hice fue leer la tarea y me la pasó toda. Como yo la había escrita, no tuve que sacar la captura. Claro, también. En una hoja y la leí y quedó. También, buenazo. Ahí está. Bueno, chicas, muy bien. Por aquí quedamos. Que pasen bien. O sea que ya les quedó, fíjense, lo de hoy, la tarea para mañana. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Chaucito. Chao, gracias. Hasta luego. Que pasen bien.